del Génesis humano, el Génesis del hombre, el Génesis del género humano, no del hombre, del género humano. No vamos a hablar de los orígenes del mundo. Es muy curioso que el Génesis nos habla de cuando Dios creó la humanidad. No cuando Dios creó como creador original, porque Él ha sido creador eterno. Entonces debemos entender que cuando dice Dios en el comienzo, en el principio, creó, no es en el principio creativo de Él el relato, aunque Él alguna vez principió a crear, pero principió a crear no sabemos cuándo. Pero en el principio creó Dios, no es ese cuando Él principió a crear en la eternidad, sino cuando Él empezó a crear para el género humano. Entonces ahí se salva que han habido milenios o millonadas de años, póngale usted cantidad que quiera, de creaciones. O sea que Dios ha estado creando seres angelicales, celestes, y ahora va a crear, y creó también terrestres, porque antes de Adán hubo paraíso terrenal, con Luzbel, el monte de Dios de Luzbel, el Edén de Luzbel, era terreno. Eso no lo hizo Dios en el cielo, lo hizo aquí en la tierra. Entonces debe haber habido una creación de seres de otra especie. Por ejemplo, los que gobernaba Luzbel, y Luzbel mismo Luzbel sí era tipo angélico. Ahora, yo quisiera que nosotros notáramos que el Génesis, los primeros capítulos, tres capítulos, es una gran parábola. Y cuando yo estoy diciendo parábola, no estoy diciendo que fue ficticio todo lo que sucedió. Sucedieron cosas reales, como por ejemplo el árbol era real, el árbol de la vida, pero era un símbolo, una parábola. No que no hubiera árbol. Pero a veces se le da más importancia a la parábola en sí que a lo que significa. Entonces, por ejemplo, cuando Cristo habló por parábolas, que volvió otra vez en Cristo Dios a hablar por parábolas, como en el Génesis, no está diciendo que son solo invenciones, imaginaciones, sino que son realidades, pero que las coge como símbolos. Eso es muy importante para entender el Génesis, para no analizar el Génesis como que fuera paleontología o ciencia. Pues historia sí es, pero no solo que literalmente la historia en sí sea lo que vemos ahí, sino los simbolismos. Entonces, por ejemplo, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, era más bien una acción interna del hombre, pero que se simbolizó en un árbol, pero que sí existió el árbol. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, Cristo habló del rico y Lázaro. Fíjese bien, no dice que es parábola, pero simboliza mucho. En cambio, la del hijo pródigo es parábola, simple. Eso no existió. El pródigo no existió. Fue una imaginación del Señor narrada, como que hubiera existido. En cambio, el rico y Lázaro sí pasó. Fue una historia sucedida. El Señor corrió el velo y vimos el futuro ahí, después de la tumba, y no era una alegoría, pues. Ojalá que me esté explicando, hermano. Entonces, los que digan que el Génesis solo era un montón de anécdotas y de
mitos está errado. Pero los que digan que solo era historia, lo simplifica demasiado. Era lo uno y lo otro. Bueno, muchos cuando ven que la Biblia se adorna con realidades extraordinarias, sobrenaturales, lo quieren hacer un mito. Por ejemplo, dicen, Jonás, es un mito. Narraron una cosa así para ejemplificar algo. Pero Cristo habló de Jonás, que existió Jonás. Entonces ahí sabemos que sí existió Jonás, pero que él simboliza mucho. Bueno, ahora ya con eso nosotros podemos poner los pies en los primeros capítulos del Génesis y pensar que aunque fue una parábola desde el principio de la Biblia, y sigue siendo parabólica, fue una historia que se finca, por ejemplo, la serpiente. La serpiente, ¿qué tipifica? La serpiente no está hablando nada más de las culebras. Tipifica espíritus satánicos o a Satán. Pero cuando habla de la serpiente de metal, ¿qué está tipificando? A Cristo con una serpiente. Entonces quiere decir que por ejemplo, si nosotros tomáramos literal sin simbolismo, ese es el arte de combinar lo simbólico con lo real, iluminado por el Espíritu, porque si no también hacemos sus mangos y capirotes ahí. Cuando usted ve que la serpiente era una criatura de Dios. Y sin embargo, cuando la utilizan para hablar, para decir que la serpiente engañó a Eva, ahí ya no era la serpiente que Dios creó, sino una serpiente degenerada, que llevaba la voz contraria del enemigo. Entonces, prácticamente la serpiente simboliza el mal, pero eso no quiere decir que no haya serpientes literales. Ahora, cuando dice, por ejemplo, el Señor que nosotros hollaremos serpientes y escorpiones y nada nos dañará, no es que estemos machucando culebras y destripando escorpiones con los pies. Son fuerzas diabólicas simbolizadas en esos animales. Hollaréis serpientes y escorpiones. Pero fíjese, hermano, que la cosa se pone también seria, porque, por ejemplo, yo con mis ojos estos vi allá en Argentina serpientes enfrascadas, escorpiones brotados de los endemoniados, literales. Ahí no era que yo estaba mirando, me hacían mirar algo. Ahí estaban las serpientes, aplastada la cabeza cuando las mataba. 60 pastores dando testimonio que ellos vieron esos incidentes. Porque yo mentiría si diría que yo los vi, pero yo vi las serpientes. Eran serpientes literales como las que hay aquí. Ahora, entonces, quiere decir que hay un simbolismo a la par de una realidad. Pero eso no quiere decir que por ejemplo, literalmente, para tener un espíritu adentro en un hechizo, vamos a tener un sapo. Sin embargo, salían espíritus como de rana, de un personaje en el Apocalíptico, como de rana, rana saliendo, pero era mitótico. Ahora, se ha comprobado que hechizos expulsan animales, en hechizos. Mire cómo la frontera de la realidad con lo que simboliza es muy tenue. Uno no sabe hasta dónde empieza la realidad y dónde termina lo alegórico. Por ejemplo, tenemos que decir, Dios creó, de eso hablábamos en una reunión recién, Dios creó lo visible y lo invisible.
pero lo invisible no es irreal. Si Él creó lo invisible, es que es una realidad, solo que no se ve. Quiere decir que es otra dimensión, nada más. Que si nosotros pudiéramos tener ojos para penetrar en esa dimensión, nosotros miraríamos esa realidad. Ese es el caso de los ángeles. Los ángeles a voluntad, no sé si de ellos o de Dios, se dejan ver o no se dejan ver. Entonces, cuando no se dejan ver, son espíritus invisibles. Pero cuando se dejan ver, son espíritus visibles. Es una realidad. Ahora, si usted intenta palpar, por ejemplo, aquí estamos rodeados de ángeles, y hay ángeles. Ahora, si usted intenta palpar un ángel, pues no lo palpa. Pero ahí está. Solo que en otra dimensión. Difícil, ¿verdad? El ejemplo de la electrónica actual, ¿verdad? Que las imágenes están en la pantalla, cuando se condensan las ondas, las vibraciones. Pero antes de que estén concentradas en la pantalla, están flotando ahí pero usted no oye los bofetones que ya están en la pantalla, los gritos que están dando de dolor en la pantalla, pero los gritos están ahí. No están solo cuando se meten en la pantalla, pues. Ahí están en la vibración del aire, ahí está el grito, ahí está el drama, pero usted no lo mira. De tal manera que será cierto entonces que dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Viene a ponerse en duda esa tesis, porque pueden haber una civilización aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí, y no se obstruyen porque no se detectan. Bueno, eso es para empezar que se despierte. Ahora bien, vamos a ver qué es lo del Génesis. A lo que quiero llevar, hermanos, que el Génesis y estaba yo viendo una Biblia que por ahí me proporciona, que es fabulosa, no les digo cuál, en donde habla yo estoy asombrado leyendo los simbolismos, y yo nunca he sido simbolista, pero usted sabe que un símbolo no es lo que le ponen a uno, sino lo que significa. Por ejemplo, dice, nosotros brillaremos como el sol. Bueno, nosotros no vamos a ser soles, pero brillaremos ¿cómo? Para que nos demos una idea cómo brilla la brillantez del sol. Y si vamos ya científicamente, digamos, no vamos a ser incandescentes como el sol, no vamos a ser con ¿cómo se llaman? Las ondas del sol lumínicas. No vamos a analizar eso ya sería ciencia, ¿no? Pero vamos a brillar como el sol, ya está. Ahora, yendo a la parábola del rico y Lázaro. No, ¿qué parábola? Yendo a la historia del rico y Lázaro. De la realidad del más allá, el Señor sacó una alegoría. Eso es lo importante que yo quiero decir esta mañana. ¿Para qué serviría una alegoría? Pues para que entendamos con detalles, no necesariamente que los detalles son en sí la alegoría, pero que si no se hacen los detalles, nosotros no vamos a comprender el fondo espiritual de lo que el Señor quiere enseñar. Por ejemplo, por eso es que cuando hay una parábola, y vamos a hablar de rico y Lázaro, pero que no es parábola, cuando hay una parábola, no agarremos a escudriñar los detalles ínfimos de la parábola, porque lo que está significando es algo en globo, pero no vamos a ir a los detallitos, como les decía el otro día. Miren, en la parábola del samaritano, ¿qué significan los cascos de la mula o del caballo? O los pelos de la mula. Pues ya eso ya no es de la parábola, ¿verdad? Eso ya es de la mula. Porque queremos ver en las parábolas, queremos ver que todos los detalles coincidan.
Acuérdense que son una sombra. Y usted ve una sombra, no puede decir de qué color son los ojos de la sombra. ¿Entiende? Bueno, ya he explicado eso. Entonces, ¿por qué, saltándonos del Génesis a la otra necio, la parábola, no, de rico y Lázaro, la historia de rico y Lázaro, ¿por qué no es parábola? El rico y Lázaro. ¿Y por qué muchas cosas del Génesis no son sino de donde se tomó el simbolismo? Por ejemplo, el rico y Lázaro no es parábola porque se da nombre. Había un rico, existió. Y uno que se llamaba Lázaro. Entonces, Lázaro existió. La parábola del ¿cómo se llama? Del pródigo, no da nombres. No sabemos cómo se llamaba el padre, no sabemos si tenía madre, ya haber tenido, no sabemos cómo se llamaba el pródigo, no sabemos cómo se llamaba el hermano el pródigo, no sabemos cómo se llamaba el posilguero, los coches tampoco no sabemos cómo se llamaban. Entonces así es una parábola en sí pura, imaginaria. Pero ya cuando el Señor da nombres y dices, ya no es parábola. Puede sacarse de ahí una simbología. Eso es lo que quiero explicar. ¿Qué simbología sacaríamos nosotros del rico y Lázaro? Aparte de que existió pues el rico y Lázaro. La simbología sería el diálogo del muerto. Que los muertos pueden platicar entre sí sin tener cuerpo. Bueno, eso es evidente, porque está hablando un rico muerto con un Lázaro muerto. Y están hablando sin boca. Están hablando de fuego. Y el fuego no quema almas. Está hablando de que siente fuego en la lengua. Y no tiene lengua. Y está hablando de que venga de allá para acá. Hay sensación de ubicación. Y hay una imposibilidad de venir de allá para acá. Entonces era una realidad que había un valladar, un abismo. Ahora, también está diciéndose ahí que los muertos, sean de donde estén, se recuerdan de la tierra. Y se recuerdan de su familia. Y parece que interceden solo por la familia. El rico no, que los demás que se los lleve el diablo como a mí, digo el rico. Pero que mis hermanos no vengan. Está protegiendo su familia, ¿no? No tendremos espíritus protectores, familiares. No me vaya, yo no soy esotérico. El esoterismo es una patraña diabólica. Entonces, pero que imite la verdad, eso es una realidad. Imita la verdad. Yo creo que el esoterismo es lo que más se parece a la verdad. Y por eso es que es lo que más se parece al evangelio completo. El esoterismo nunca imita el evangelio a la mitad o el evangelio falso, como ningún tonto, ninguno solo que fuera tonto, imitaría un billete falso. Es decir, haría un billete de una moneda que no existe, de un billete que no existe. Tiene que imitar lo que existe, la realidad, y que sea muy parecido. Entonces es el esoterismo. Lo digo para que no me vaya a tachar de esotérico. Pero, ¿qué será el ángel que tenemos cada uno? ¿Y qué será cuando el Señor Jesús afirmó que cada niño tiene su ángel? Y cuando dijo
que los ángeles, que los niños, están viendo todo el tiempo al rostro de Dios. Y están creciendo con el niño. ¿Qué es eso sino una protección? ¿Por qué dijo Rode cuando no vio a Pedro, porque no abrió la puerta, cuando Pedro creyeron que lo habían matado? Ah, es su ángel, dijo. Es igualito a él, la misma voz. ¿Qué era la idea que tendrían en ese tiempo? ¿No sería la idea de que un ángel andaba con cada uno y que era muy parecido y que nos representa? ¿No será el ángel de uno el que va a avisar que uno ya se murió o ya se va a morir a los familiares? Dice, vino mi abuelita y me dijo que se iba a morir y se murió a los 10 minutos. Me avisaron que se había muerto. ¿Quién llegaría a avisar? No me mires raro. Usted sabe que es la esposa de un presidente de algún país que dice que practica con los muertos, con Lincoln y con no sé qué más. Y dice que no es espiritismo. Bueno. Ahora, alguna mujer de algún presidente en el mundo. Entonces, la que dicen que es parábola de rico y Lázaro es para hacer creer que no es realidad lo que dijo Cristo del más allá, es una parábola. No, es una realidad. Es una realidad parabólica. O sea que de ahí salen simbolismos. Por ejemplo, cuando David está hablando, bendice alma mía Jehová. ¿Con quién está platicando? Con su alma. ¿Pero quién está platicando con su alma? Ah, ¿ya se puso a pensar usted quién está platicando con su alma? El espíritu de David, seguramente. Ahí se ve que estamos bien divididos adentro, ¿no? Yo me recuerdo que cuando yo me vi predicando en la tribulación, desde el aire, ya cuando regresé de todas esas vueltas, dije, bueno, ¿y quién miraba a quién ahí? Porque yo me miraba ahí. Entonces decía yo, ¿y quién era ese yo que miraba al otro? Yo me miraba ahí estaba predicando, yo me vi en la nube como donde estaba. Y hoy que me acuerdo digo yo, bueno, entonces ¿quién estaba mirando? Si yo estaba mirando desde la nube, la gente de abajo, y yo estaba mirando al que estaba mirando desde la nube, ¿lo de abajo? Yo me vi llegando allá arriba, me vi bajando de un auto, me vi con los personajes en el barandal viendo la tierra, me vi ahí, entonces digo yo, bueno, ¿quién estaba mirando a quién? Eso me induce a creer que mi espíritu salió del cuerpo. Y vi alguna corporeidad anímica ahí, revestida. Pero igualito conmigo. Igualito. En ese tiempo estaba un poco más bueno, dice mi señora que estoy igual, pero digo que no. Y ahí me vi así. En la nube, no sé por cómo me pudo sostener la nube. Bueno, eso es para que despierte. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos con el Génesis? Que yo me quedé muy impresionado leyendo algunas notas bíblicas de lo que en realidad es la Biblia. La Biblia es un libro en clave. Es una gran parábola que solo el Espíritu Santo nos puede llevar por todos esos pasadizos y saber cuándo es simbolismo, cuándo es literal, cuándo es real, cuándo es espiritual. Por eso ya se puede imaginar que el que lea con mente natural la Biblia puede inventar cualquier cosa. Cualquier cosa. Por eso hay tanta secta sacada de la Biblia. Si está claro, dicen los testigos, mire, está claro, ahí dice. Ellos están seguros que está claro. Es que Dios tiene la verdad, para ellos está claro.
No, mire, si está claro, le decía un bautista a un presbítero, está claro que es así como decimos nosotros los bautistas. No, pero mire, está claro, si tan evidente que está, dice el presbiteriano. Y el pentecostal se agrega, no, pero si está claro lo que estamos llegando. Los del himno no dicen nada. Está empujando ahí el himno. Por eso nosotros no podemos dogmatizar, pero sí podemos pedirle al Señor que en su luz, de Él, veamos la luz. Por eso dice la Biblia, que hasta que uno cree en Cristo y que el Espíritu entonces entra en uno, la venda se cae para leer la Biblia. Así es, hermano. Dice, no me acuerdo qué pasaje del Nuevo Testamento, que aún los que leen la Biblia hoy, que son judaizantes, la venda les la tienen puesta en el corazón. Y hasta que crean que Jesús es el Mesías, esa venda les va a caer. Ahora, usted entiende por qué entonces dice Pedro, hay muchas cosas que Pablo no le entiendo, dijo Pedro, pero se las creo, porque yo sé que tiene revelación. Y hay otras que donde dice, hay cosas que las dice el apóstol Pablo y las tuercen para su propia perdición, como las otras escrituras. Entonces quiere decir que las escrituras se pueden torcer por el hombre, para perdición del hombre. Entonces no es salvadora, por eso la Biblia no es salvadora. La Biblia no es salvadora como libro. Porque tú la puedes leer al revés, la puedes leer tergiversada, la puedes leer con tu prejuicio, la puedes leer para hundirte, la puedes leer para matarte. Como un auto, que te lo dieron para transportarte rápido, pero no para matarte, pero te pueden matar. Muy bien. Entonces, en la creación de lo visible y de lo invisible, la creación es real, la veamos o no la veamos. Por eso Cristo es cabeza de lo visible y de lo invisible, de lo creado y de lo que se va a crear, dice. Ahora, ¿cómo puede ser cabeza Cristo de lo que no existe? Quiere decir que lo que no es visible no necesariamente es que no existe. Por eso a mí me da risa cuando que van con las sondas astrales y van a que había exploraron la Luna, que exploraron Marte y que no sé cuánto, y no hay nada. Bueno, no ven nada, que no es lo mismo. Porque quieren ver la misma realidad de aquí. ¿Y quién les quita, hermano, que ahí haya seres que no pueden percibirlos? Tan es así que se asustaron en la NASA, eso yo lo leí, porque eso casi no lo publican, que fueron a la Luna y no encontramos nada, más que piedras y arena y polvo. Bueno, trajeron hasta las piedras, yo vi piedras de la Luna allá en un museo, unas piedras iguales a las de aquí. A mí se me pone que son de aquí, las metieron ahí. Pero se asustaron en la NASA y hay datos de que encontraron indicios de seres inteligentes que se movían en la Luna. Por ejemplo, encontraron señales en una especie de algo que a veces había sido como aeropuerto, con señales de piedra inteligentemente colocadas. Y si no existió nunca nada ahí de nada, entonces ¿quién colocó eso? Bueno, eso sin ir a Marte, que hay una cara de 1,5 kilómetros de tamaño y que se ve desde los telescopios. Con los telescopios que hay, se ve. Hay libros ahora, revistas, con la cara y
¿sabe qué acaban de descubrir? Que esa cara de 1,5 kilómetros de la cara es como que lo están reparando, como que se les puso tuerta la imagen esa y entonces la estaba arreglando. Imagínense. Pues no van a ser hormigas que están haciendo eso, ¿verdad? Bueno, todo eso se lo digo para que veamos, hermano, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un misterio la Biblia, que solo puede ser revelada por el Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿No nos dijo Dios que Él era el Maestro? ¿Y que nos llevaría a qué? ¿Y cuánta verdad tendremos? Imagínense, tenemos al Maestro, ni siquiera hay que irlo a buscar, sino que ahí está con nosotros, adentro. Y no le preguntamos nada. Y no analizamos nada con el Maestro. Sería como que un alumno perdiera el examen teniendo al Maestro adentro para que le sople. Ahora que digo sople, soplar, decimos nosotros copiar, ¿verdad? O saber lo que se va a escribir. Cuando Pedro descubrió que Cristo era el Mesías, le dijeron eso, te lo dijo mi padre. Le sopló el padre para que ganara el examen. Así que tienen derecho de copiarlos. Los que se examinan. Bueno, volviendo al Génesis y terminando, porque las preguntas me van a comer con preguntas. Entonces, el bará es en hebreo, palabra bará, es crear, con E, no criar, crear. Entonces, si Dios al principio creó bará, quiere decir que no cambió de forma lo que existía, sí creó, sino de la nada hizo lo que existía, sea visible o sea invisible. Todavía lo visible es creado y lo invisible también. Es profundo esto, pero necesario. Fíjese que si es crió con I, ya no es la palabra vará, sino que muchas gracias, sino que entonces es otra palabra que no recuerdo. ¿Cuál? Asá, dice el hermano. A saber. No, asá. Bueno, si es asá, entonces es así, mire. Lo criado es cambiar de forma la materia o lo que existe. Bará es hacer de la nada lo que existe, se vea o no se vea. Se ve o no se vea. Yo insisto en eso, porque no podemos decir que porque no se ve no existe. Como los átomos, ¿acaso los vemos? Y existen. Los protones, los electrones, eso no los ven. Hasta que haya electrónica que los detecta, se pueden localizar. Pero eso no quiere decir que ahí empezaron, ahí los vimos. Pero esos ya estaban ahí, pero no los veíamos. Entonces, para hacer énfasis, que lo que no se ve puede estar existiendo en la nariz de uno aquí cerca, y uno no lo percibe. Pero que es real. Y bien. Entonces, la frontera, desde que Alberto Einstein descubrió la fórmula entre la materia y la energía, no hay frontera virtual entre lo uno y lo otro. La energía puede hacerse materia en cualquier momento, o la materia puede hacerse energía en cualquier momento. Y la frontera no la podemos determinar. Ahora bien, cuando un ángel, por ejemplo, se hace visible a la vista natural, los ángeles de Sodoma, que fueron a Sodoma, eran tangibles, visibles y todo.
Tanto que creían que eran varones terrenos. Tanto que a eso se refiere ser hospedadores, porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Quiere decir que los de Sodoma creyeron que eran seres de la tierra y los hospedaron. Y ya que estaban hospedados, se dieron cuenta que eran ángeles. O sea que la transformación de la materia vibrátil, que no es materia porque no se mira, pero que se hace condensándose en vibración y se hace real, no es creación, es criación. La creación es que Dios dijo de esto que no hay nada, no existe, hizo. Ahí creó. Entonces, nuestras Biblias habría que revisarlas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en esta que tengo aquí dice, creó en el principio Dios los cielos y la tierra. ¿Quién le dio permiso al traductor para poner creó? Por eso están rectificando ahora muchos traductores y poniendo crió. Es más correcto, porque se está refiriendo al cambio de la materia existente en una nueva para el hombre. En cambio, cuando Dios verdaderamente creó, originalmente, no había nada, y creó, hizo. No que la vibración era así, por eso no se veía, y aquí se hizo así, y aquí se veía. No había nada. Y aquí empezó. Esto es para probar, hermanos, que el Génesis habla de que toda la creación empezó alguna vez, que no es Dios la creación. Por eso es que muchos adoran a los astros como que fueran dioses. Pero eso fue creado. No puede ser Dios. Por eso cuando Dios puso el aliento en Adán, estaba criando espíritu de vida en Adán. Pero ya en él hubo una creación de espíritu. Porque si no hubiera sido Dios prolongado en Adán. ¿Me estaré explicando? Digamos, si nosotros fuéramos que Dios sopló su soplo divino en el hombre, entonces nosotros seríamos parte de la divinidad. Pero si Él desprendió de su divinidad una creación espiritual para luego ponerle en el hombre, entonces sí somos criatura entera, espíritu, alma y cuerpo. Entonces ahora yo le pregunto a usted, esto está serio, fíjese bien. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino como hombre, ¿le crearon espíritu? Esa es la pregunta del millón. Cristo vino con espíritu, alma y cuerpo. Este espíritu que traía Cristo, ¿era el espíritu de Dios, o sea, la divinidad de Dios en él? No. Porque lo hicieron espíritu mortal. Cosa se pone seria. Por eso cuando el Señor iba a morir, le encomendó a su Padre el espíritu. Porque el espíritu iba a separarse del cuerpo y del alma en la muerte. Y esta es la muerte del espíritu. Entonces vamos a ver, cuando el espíritu, por eso se le encomendó al Padre, para que tuviera el espíritu, por eso sabemos que los espíritus que vuelven al Padre, que son todos los de los no cristianos, en el caso de Cristo es muy especial, pero en los no cristianos, el espíritu vuelve a Dios, dice, cuando muere. Pero vuelve a Dios para que Él lo juzgue al espíritu. No que vuelve a ser Dios, porque nunca fue Dios el espíritu. Parece muy subjetivo esto que estamos hablando, pero es básico, es básico. Entonces fíjese que cuando
El Señor encomendó en el Padre el espíritu de él, humano. Lo puso que lo cuidara el Padre, pero no lo devolvió, lo encomendó. En cambio, cuando nosotros morimos, si no estamos en Cristo, se va el espíritu al Padre, ya no regresa. Lo juzga y a saber qué va a hacer con el espíritu, allá no sabemos, no sé. Pero ya no regresa, ni cuando los vuelve a la vida para juzgarlos a los impíos, a los inconversos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que manda al lago de fuego, al infierno? Es lo que va a condenar. Manda el cuerpo y el alma. Y el espíritu, a saber, hermano, si hay alguien que sepa, me diga dónde se fue. Yo todavía estoy buscando para dónde se fue. En cambio, en el del cristiano, el espíritu se lo encomendamos a Cristo. Y Él lo recibe y lo devuelve cuando nos resucita. ¿Me explico? Eso sí, esto sí está más claro. Entonces Esteban, ahí va, recibe mi espíritu. Ya no le dijo al Padre, se lo dijo a Cristo. Ahora, cuando lo recibió el Padre, cuando se levante Esteban en la resurrección de entre los muertos, le va a devolver el espíritu. Porque dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Los espíritus, pues. Porque los cuerpos los viene a levantar de la tumba. Ya se compuso la cosa. Me quedan 2 minutos por haber llegado tarde. De todos modos, a modo no cuenta aquí el reloj. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Mire, yo voy a cerrar con eso. Hay una Biblia que dice que el verbo, que no es Jesús todavía, es verbo, en la esencia, ilumina a los hombres luz. Entonces quiere decir que habrá creación humana, o humanizada, o como le podríamos llamar, que fue iluminada antes de que viniera la luz en Jesús a la tierra. ¿Por qué dice en esa Biblia? No tendrán ahí en la Biblia la Regina, en Juan 1, ¿verdad? Gracias. Dice Juan 1:4, y el verbo era la vida de los hombres luz. ¿Oyó eso? Quiere decir que entonces en los ámbitos celestes hay seres luz y seres tinieblas. ¿Y por qué dice que alumbra a los hombres luz? Porque seguramente se les apagó la luz. ¿Para qué los va a alumbrar si tienen luz? A saber cuántas caídas ha habido, ¿no? En algún reportaje que hay, que puede usted ponerlo en duda, y yo también, que una nave vino y que no sé cuánto, y yo lo vi en un corto de televisión. Y entonces cuando vieron a los hombres aquí, estos extraterrestres, que ya se van a manifestar, llevaban un escudo en el carro, ahí se ve en el mar del universo, se llama la proyección, no es película de Hollywood. Y entonces se ve un escudo en el asiento del piloto, con una serpiente y un árbol, y Adán y Eva. Entonces preguntan ahí, ¿y por qué tienen ustedes ese escudo? Porque nosotros somos hermanos de ustedes y vivimos aquí un tiempo, junto con ustedes, hijos de Eva. Misterio. Los dejo así para la próxima. Gracias, hermano. Entonces, muy bien. Decía que iba a con esto, ¿verdad?
Entonces, Job 4:18, que es mi texto favorito ahora. Lo voy a leer aquí en esta versión. Job 4:18. Va a ver usted que hay 3 planos de seres. ¿Y dónde voy a encontrar yo a Job aquí? ¿Por qué no me lo buscas mientras yo hablo? Job 4:18. A ver si lo hay. Está en la Biblia, sí. Decía, hermano, que hay 3 planos, mire, de seres. Por lo menos en ese verso se ven claros. 4:18 dice, ni aún sus servidores celestiales merecen toda la confianza de Dios. Fíjese, ese es un plano. Porque luego abajo dice, y hasta en sus ángeles se encuentra defectos. Ese es otro plano, creativo. Y luego dice, ¿cómo no los va a hallar entonces en los hombres que moran en casas de barro en la tierra? Ese es el otro plano. ¿Seguro? Entonces, ¿quiénes son los seres celestes? Servidores celestes. No serán seres que, como nosotros ignoramos su origen y todo, que tengan alguna parentela con la humanidad. Primigenia. Humanidad, saber qué tiene. Mejor no digo nada porque soy del INPE. ¿Quiénes son? Bueno, los ángeles sí sabemos, ¿no? ¿Y quiénes son los hombres? También los arrequetes sabemos. Pero ¿quiénes son los seres celestiales? Fíjense cómo las versiones van dando ciertas luces, porque no dicen todas las Biblias eso. En la Biblia corriente nuestra dice, ¿cómo dice? Siervos, pero con siervos nada más así no nos dice nada. Pueden ser ángeles, pueden ser humanos, pueden no serlo, pero ya cuando se concreta servidores celestes, separándolos de los ángeles que son servidores de los cielos, y los hombres que son servidores en la tierra. O sea que hay servidores de este estrato, servidores de este estrato y servidores de este estrato. Ahora, asómbrese usted de los servidores celestes han caído. ¿Qué se hicieron? Los que no cayeron, ¿cómo se quedaron? Inmortales, premiados, ¿en qué mundos? Vale, en el plano de arriba. Ahora bajemos al plano celeste, porque digo de ángeles. Los ángeles, hay ángeles que cayeron y hay ángeles que permanecieron fieles. Entonces, los ángeles que cayeron, unos están en prisiones eternas. Han de haber sido los de máxima peligrosidad, que los colocan en un lugar aparte en las prisiones. Otros andan libres y son caídos y sirven en la ecología divina. A otros se les deja volver a pecar en cuerpos. Fíjese qué diversidad de colocaciones. Pero a otros deben estar en algún paraíso, ¿no? En algún lugar eterno, porque los premiaron igual que van a premiar a los hombres que seamos fieles aquí para eternizarnos. Cierro ahí, porque yo creo que ya se está saliendo humo de la cabeza y a mí también. Vamos a cerrar ahí porque vamos a oír preguntas. Nos quedamos ni siquiera entramos a los 3 capítulos del Génesis. Solo es la introducción a los 3 capítulos del Génesis. Vamos a ver las preguntas. ¿Quién se va a lanzar al ruedo primero? Hoy no está Alex, si no sería él. ¿Quién se va a lanzar? Ninguno se anima. Ahí está, hay muchas manos por ahí, el micrófono. Ya está, ¿dónde? Que arranque pues el motor, porque
Por aquí hay manos, no sé, por allá. Aquí, muy bien. Vamos a ver. Doctor, ¿podríamos decir que el espíritu fue creado y el alma criada? Como algunos no hacen diferencia entre alma y espíritu, sino que los ponen juntos, que siempre están como gemelos, como que fueran dos almas juntas. Hay escuela en ese sentido, ¿verdad? Nosotros somos de la escuela, es decir, yo soy de la escuela de que creo que el alma es aparte del espíritu, aparte, no parte del espíritu, aparte. Alma, espíritu y cuerpo. Por lo que el Señor no entregó el alma, sino solo el espíritu. Bueno, entonces, el punto es que como que querés dar a entender que fue increada el espíritu de Cristo. Creado. Ah, bueno, pero eso no agrega mucho porque también el alma. Ya. Pinta la cosa. Porque entonces, por ejemplo, la mujer, que según algunos relatos no fue creada después del hombre, porque el hombre fue creado en parejas. La humanidad, pues. Entonces, quiere decir que había mujeres antes de Adán, antes de Eva, perdón. ¿Cierto? Entonces, si hubo mujeres antes de Eva, entonces la mujer no fue creada después del hombre. Lo que pasa es que está diciendo cómo fue creada, pero no que necesariamente haya sido después. Eva sí fue creada desprendida del hombre, pero de las parejas de Génesis 1:27 fueron criadas antes de Eva. Entonces, eso es para beneficio de la mujer, porque la mujer entonces no es un agregado al hombre, es una división y es una manufactura de Dios, igual que el hombre. Fíjense bien en eso. Porque Dios hizo al hombre con sus manos, pero la mujer también. La está haciendo con sus manos. Y una cosa curiosa que estaba leyendo, que dice que Dios durmió al hombre para hacer la mujer, para que no viera cómo la criaba. Y por eso la mujer sigue siendo un misterio. Un misterio bien misterioso. Porque nosotros no sabemos cómo la crió Dios. Solo sabemos que cuando la vio Adán, ya estaba hecha. Porque lo despertaron cuando terminaron la mercadería, ¿no? No vio cómo la manufacturaron, sino que la vio ya plena. Bueno, ahí estamos. Así que la creación, probablemente la creación del espíritu y la creación del alma. Por eso la mujer transmite, creo yo, el alma. Y el hombre transmite el espíritu. Muy bien. Dios lo bendiga, hermano apóstol. Aquí de este lado, a su derecha. Cuando el Señor entregó su espíritu a Dios, porque fue el espíritu del hombre, mi pregunta es, en la resurrección, ¿con qué espíritu resucitó? Volvió a él el espíritu que le encomendó al Padre, no que le devolvió al Padre, sino en tus manos encomiendo mi espíritu, te lo recomiendo, todo te lo dejo aquí mientras lo vengo a tomar. Y él luego explica, yo puse mi espíritu para volverlo a tomar. Por eso es que es encomendado. Usted deja una encomienda en una casa, la puede ir a recoger porque es suya. Pero no, si la devuelve ya no la puede ir a recoger. A menos que se la quieran dar. Pero si la encomendó, la recomendó, es porque es suya. Por eso nos recomendó que cuidáramos el depósito que hay en nosotros. Porque no es de nosotros, del Espíritu Santo.
que lo cuidemos porque es un depósito. Nada más lo encomendaron. Ok. ¿Por dónde vamos? Hermano, buenos días, se lo bendiga. Cuando comentaba usted ese momento de que Adán durmió para poder hacer Eva ahí, la palabra, decía, la Biblia habla claramente cuando habla de dormir, habla de morir. O sea, utiliza ese término dormir para sus santos. O sea, en cierta forma mató a Adán para poder hacer a Eva. Bueno, tomémoslo como que la traducción está correcta, sería en ese caso así. Pero ese matar de Dios también habla de que Lázaro murió. Al final dice, Lázaro murió, pero primero había dicho durmió, porque el vocabulario para él, inteligible para él, era que durmió. Pero como no lo entendieron los hombres, dijo, pues se murió, es lo mismo, pero para ustedes es morir, para mí es dormir. Entonces hay una doble función, pero lo que sí acentúa, y esta es la respuesta a la pregunta, es que esa fue una operación muy especial en que a Adán prácticamente le hicieron una operación que no le hicieron a otros, porque las mujeres no salen ahora de los hombres. Mejor. Bueno, hermano, una pregunta era que usted está hablando de los espíritus ahí, del espíritu del hombre. Hay algo que yo viendo la Biblia me dejó una duda. Era sobre, sabemos que usted nos ha enseñado de que cuando Adán peca, muere el espíritu del hombre, ¿no? Y es echado del Edén. Y yo recorriendo la Biblia veía a Nabucodonosor cuando Dios le habla a este impío, porque no era el pueblo de Dios, a través de Daniel, el espíritu de Nabucodonosor se turbó, dice. Y yo quisiera que usted me explicara eso, porque yo tengo el concepto, bueno, que el espíritu está muerto. Si tiene el espíritu muerto, ¿cómo puede turbarse algo que no tiene? ¿Me podría responder a eso, por favor? Interesante, pero como para Dios los espíritus están existentes, aunque estén muertos. Tienen reacciones que Dios percibe. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no podríamos responder que el alma fue la que se agitó, ¿verdad? Porque a veces en las traducciones ponen que espíritu es alma y espíritu. Entonces uno no sabe distinguir, y las emociones prácticamente están en el alma, es decir, condensadas en el alma. Pero sea como haya sido, el hombre muerto, espiritualmente, tiene reacciones anímicas, tiene reacciones sensitivas, y tiene reacciones de turbarse y está muerto. Es decir, tú ves que los impíos se turban. Entonces sería la misma pregunta, ¿no? O los nabucodonosores de hoy. Aquí está, hermano. Dice esta pregunta, en el capítulo 20, versículo 22 de San Juan, dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo. La pregunta dice, ¿puede compararse el soplo del Padre con el del Hijo sobre sus discípulos? Yo creo que sí, aunque la traducción está mala. La traducción está mala, porque lo que dice es, según las versiones más profundas, dice, les sopló, soplo santo. No, es decir, dice sopló, o sea, espíritu, que es lo mismo que soplo. Sopló Espíritu Santo, pero no el Espíritu Santo. Porque si hubiera soplado el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo hubiera sido dado antes de Pentecostés como persona. Y entonces, volviendo a la comparación que la pregunta hace, entonces cuando Dios Padre, Jehová, sopló, Elohim, sopló sobre Adán, sopló también soplo santo, pero no Espíritu Santo, para que sea igual. Entonces, si el Padre sopló vida santa, pero no el Espíritu Santo, entonces es el mismo soplo que el Hijo dio a la nueva raza. Entonces la nueva raza, el soplo del Hijo es el engendramiento que es vida, en la nueva raza, la raza del nuevo pacto. Entonces, del Génesis,
humano. El génesis del hombre Asá dice el hermano. A saber. No, asá. Bueno, si es asá, entonces es así, mire. Lo criado es cambiar de forma la materia o lo que existe. Bará es hacer de la nada lo que existe, se vea o no se vea. Se ve o no se vea. Y yo insisto en eso, porque no podemos decir que porque no se ve no existe. Como los átomos, ¿acaso los vemos? Y existen. Los protones, los electrones, eso no los vemos. Hasta que haya electrónica que los detecta, se pueden localizar. Pero eso no quiere decir que ahí empezaron, ahí los vimos. Pero esos ya estaban ahí, pero no los veíamos. Entonces, para hacer énfasis, que lo que no se ve puede estar existiendo en la nariz de uno aquí cerca. Y uno no lo percibe. Pero que es real. Y bien. Entonces, la frontera, desde que Alberto Einstein descubrió la fórmula entre la materia y la energía, no hay frontera virtual entre lo uno y lo otro. La energía puede hacerse materia en cualquier momento, o la materia puede hacerse energía en cualquier momento. Y la frontera no la podemos determinar. Ahora bien, cuando un ángel, por ejemplo, se hace visible a la vista natural, los ángeles de Sodoma, que fueron a Sodoma, eran tangibles, visibles y todo. Tanto que creían que eran varones terrenos. Tanto que a eso se refiere ser hospedadores, porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Quiere decir que los de Sodoma creyeron que eran seres de la tierra y los hospedaron. Y ya que estaban hospedados, se dieron cuenta que eran ángeles. O sea, que la transformación de la materia vibrátil, que no es materia porque no se mira, pero que se hace condensándose en vibración y se hace real, no es creación, es criación. La creación es que Dios dijo de esto que no hay nada, no existe, hizo. Ahí creó. Entonces, nuestras Biblias habría que revisarlas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en esta que tengo aquí dice, creó en el principio Dios los cielos y la tierra. ¿Quién le dio permiso al traductor para poner creó? Por eso están rectificando ahora muchos traductores y poniendo crió. Es más correcto, porque se está refiriendo al cambio de la materia existente en una nueva para el hombre. En cambio, cuando Dios verdaderamente creó, originalmente, no había nada. Y creó. Hizo. No que la vibración era así, por eso no se veía, y aquí se hizo así, y aquí se veía. No, no había nada. Y aquí empezó. Esto es para probar, hermanos, que el Génesis habla de que toda la creación empezó alguna vez, que no es Dios la creación. Por eso es que muchos adoran a los astros como que fueran dioses. Pero eso fue creado. No puede ser Dios. Por eso cuando Dios puso el aliento en Adán, estaba criando espíritu de vida en Adán. Pero ya en él hubo una creación de espíritu. Porque si no hubiera sido Dios prolongado en Adán. ¿Me estaré explicando?
Digamos, si nosotros fuéramos, que Dios sopló su soplo divino en el hombre, entonces nosotros seríamos parte de la divinidad. Pero si Él desprendió de su divinidad una creación espiritual para luego ponerla en el hombre, entonces sí somos criatura entera, espíritu, alma y cuerpo. Entonces ahora yo le pregunto a usted, esto está serio, fíjese bien. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino como hombre, ¿le crearon espíritu? Esa es la pregunta del millón. Cristo vino con espíritu, alma y cuerpo. Este espíritu que traía Cristo, ¿era el espíritu de Dios, o sea, la divinidad de Dios en él? No. Porque lo hicieron espíritu mortal. Cosa se pone seria. Por eso cuando el Señor iba a morir, le encomendó a su Padre el espíritu. Porque el espíritu iba a separarse del cuerpo y del alma en la muerte. Y esta es la muerte del espíritu. Entonces vamos a ver, cuando el espíritu, por eso se le encomendó al Padre, para que tuviera el espíritu, por eso sabemos que los espíritus que vuelven al Padre, que son solo todos los de los no cristianos, en el caso de Cristo es muy especial, pero en los no cristianos, el espíritu vuelve a Dios, dice, cuando muere. Pero vuelve a Dios para que Él lo juzgue al espíritu. No que vuelve a ser Dios, porque nunca fue Dios el espíritu. Parece muy subjetivo esto que estamos hablando, pero es básico, es básico. Entonces fíjese que cuando el Señor encomendó en el Padre el espíritu de él, humano, lo puso que lo cuidara el Padre, pero no lo devolvió. Lo encomendó. En cambio, cuando nosotros morimos, si no estamos en Cristo, se va el espíritu al Padre, ya no regresa. Lo juzga y ya sabe qué va a hacer con el espíritu, allá no sabemos, no sé. Pero ya no regresa, ni cuando los vuelve a la vida para juzgarlos a los impíos, a los inconversos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que manda al lago de fuego, al infierno? Es lo que va a condenar. Manda el cuerpo y el alma. Y el espíritu, a saber, hermano, si hay alguien que sepa, me diga de dónde se fue. Yo todavía estoy buscando para dónde se fue. En cambio, en el del cristiano, asá dice el hermano. A saber. No, asá. Bueno, si es asá, entonces es así, mire. Lo criado es cambiar de forma la materia o lo que existe. Bará es hacer de la nada lo que existe, se vea o no se vea. Se ve o no se vea. Y yo insisto en eso, porque no podemos decir que porque no se ve no existe. Como los átomos, ¿acaso los vemos? Y existen. Los protones, los electrones, eso no los ven. Hasta que haya electrónica que los detecta, se pueden localizar. Pero eso no quiere decir que ahí empezaron, ahí los vimos. Pero esos ya estaban ahí, pero no los veíamos. Entonces, para hacer énfasis, que lo que no se ve puede estar existiendo en la nariz de uno aquí cerca. Y uno no lo percibe. Pero que es real. Muy bien. Entonces, la frontera desde que Alberto Einstein descubrió la fórmula entre la materia y la energía, no hay frontera virtual entre lo uno y lo otro.
energía puede hacerse materia en cualquier momento, o la materia puede hacerse energía en cualquier momento. Y la frontera no la podemos determinar. Ahora bien, cuando un ángel, por ejemplo, se hace visible a la vista natural, de los ángeles de Sodoma, que fueron a Sodoma, eran tangibles, visibles y todo. Tanto que creían que eran varones terrenos. Tanto que a eso se refiere ser hospedadores, porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Quiere decir que los de Sodoma creyeron que eran seres de la tierra y los hospedaron. Y ya que estaban hospedados, se dieron cuenta que eran ángeles. O sea, que la transformación de la materia vibrátil, que no es materia porque no se mira, pero que se hace condensándose en vibración y se hace real, no es creación, es criación. La creación es que Dios dijo de esto que no hay nada, no existe, pues hizo. Ahí creó. Entonces, nuestras Biblias habría que revisarlas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en esta que tengo aquí dice, creó en el principio Dios los cielos y la tierra. ¿Quién le dio permiso al traductor para poner creó? Por eso están rectificando ahora muchos traductores y poniendo crió. Es más correcto, porque se está refiriendo al cambio de la materia existente en una nueva para el hombre. En cambio, cuando Dios verdaderamente creó, originalmente, no había nada, y creó, hizo. No que la vibración era así, por eso no se veía, y aquí se hizo así, y aquí se veía. No había nada. Y aquí empezó. Esto es para probar, hermanos, que el Génesis habla de que toda la creación empezó alguna vez, que no es Dios la creación. Por eso es que muchos adoran a los astros como que fueran dioses. Pero eso fue creado. No puede ser Dios. Por eso cuando Dios puso el aliento en Adán, estaba criando espíritu de vida en Adán. Pero ya en él hubo una creación de espíritu. Porque si no hubiera sido Dios prolongado en Adán. ¿Me estaré explicando? Digamos, si nosotros fuéramos que Dios sopló su soplo divino en el hombre, entonces nosotros seríamos parte de la divinidad. Pero si Él desprendió de su divinidad una creación espiritual para luego ponerla en el hombre, entonces sí somos criatura entera, espíritu, alma y cuerpo. Entonces ahora yo le pregunto a usted, esto está serio, fíjese bien. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino como hombre, ¿le crearon espíritu? Esa es la pregunta del millón. Cristo vino con espíritu, alma y cuerpo. Este espíritu que traía Cristo, ¿era el espíritu de Dios, o sea, la divinidad de Dios en él? No. Porque lo hicieron espíritu mortal. La cosa se pone seria. Por eso cuando el Señor iba a morir, le encomendó a su Padre el espíritu. Porque el espíritu iba a separarse del cuerpo y del alma en la muerte. Y esta es la muerte del espíritu. Entonces vamos a ver, cuando el espíritu, por eso se le encomendó al Padre, para que tuviera el espíritu, por eso sabemos que los espíritus que vuelven al Padre, que son solo todos los de los no cristianos, en el caso de Cristo es muy especial,
Pero en los no cristianos, el espíritu vuelve a Dios, dice, cuando muere. Pero vuelve a Dios para que Él lo juzgue al espíritu. No que vuelve a ser Dios, porque nunca fue Dios el espíritu. Parece muy subjetivo esto que estamos hablando, pero es básico, es básico. Entonces fíjese que cuando el Señor encomendó en el Padre el espíritu de él, humano, lo puso que lo cuidara el Padre, pero no lo devolvió, lo encomendó. En cambio, cuando nosotros morimos, si no estamos en Cristo, se va el espíritu al Padre, ya no regresa. Lo juzga y a saber qué va a hacer con el espíritu allá no sabemos, no sé. Pero ya no regresa, ni cuando los vuelve a la vida para juzgarlos a los impíos, a los inconversos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que manda al lago de fuego, al infierno? Es los que va a condenar. Manda el cuerpo y el alma. Y el espíritu, a saber, hermano, si hay alguien que sepa, me diga dónde se fue. Yo todavía estoy buscando para dónde se fue. En cambio, en el del cristiano, el espíritu se lo encomendamos a Cristo. Y Él lo recibe y lo devuelve cuando nos resucita. ¿Me explico? Esto sí ya está más claro. Entonces Esteban, ahí va, recibe mi espíritu. Ya no le dijo al Padre, se lo dijo a Cristo. Ahora, cuando lo recibió el Padre, cuando se levante Esteban en la resurrección de entre los muertos, le va a devolver el espíritu. Porque dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Los espíritus, pues, porque los cuerpos los viene a levantar de la tumba. Ya se compuso la cosa. Me quedan 2 minutos por haber llegado tarde. De todos modos, a modo no cuenta aquí el reloj. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Mire, yo voy a cerrar con eso. Hay una Biblia que dice que el verbo, que no es Jesús todavía, es verbo, en la esencia, ilumina a los hombres luz. Entonces quiere decir que habrá creación humana, humanizada, o como le podríamos llamar, que fue iluminada antes de que viniera la luz en Jesús a la tierra. ¿Por qué dice en esa Biblia? No tendrán ahí en la Biblia la Regina, en Juan 1, ¿verdad? Gracias. Dice Juan 1:4, y el verbo era la vida de los hombres luz. ¿Oyó eso? Quiere decir que entonces en los ámbitos celestes hay seres luz y seres tinieblas. ¿Y por qué dice que alumbra a los hombres luz? Porque seguramente se les apagó la luz. ¿Para qué los va a alumbrar si tienen luz? A saber cuántas caídas ha habido, ¿no? En algún reportaje que hay, que puede usted ponerlo en duda, y yo también, que una nave vino y que no sé cuánto, y yo lo vi en un corto de televisión. Y entonces cuando vieron a los hombres aquí, estos extraterrestres, que ya se van a manifestar, llevaban un escudo en el carro, ahí se ve en el mar del universo, se llama la proyección esa. No es película de Hollywood. Y entonces se ve un escudo en el asiento del piloto, con una serpiente y un árbol, y Adán y Eva. Entonces preguntan ahí, ¿y por qué tienen ustedes ese escudo? Porque nosotros somos hermanos de ustedes y vivimos aquí un tiempo, junto con ustedes, hijos de Eva.
Misterio. Los dejo así para la próxima. Gracias, hermano. Entonces, caramba. Muy bien. Decía que iba a con esto, ¿verdad? Entonces, Job 4:18, que es mi texto favorito ahora. Lo voy a leer aquí en esta versión. Job 4:18. Va a ver usted que hay 3 planos de seres. ¿Y de dónde voy a encontrar yo a Job aquí? La de esto. ¿Por qué no me lo buscas mientras yo hablo? Job 4:18. A ver si lo hay. Está en la Biblia, sí. Decía, hermano, que hay 3 planos, mire, de seres. Por lo menos en ese verso se ven claros. 4:18 dice, ni aún sus servidores celestiales merecen toda la confianza de Dios. Fíjese, ese es un plano. Porque luego abajo dice, y hasta en sus ángeles se encuentra defectos. Ese es otro plano, creativo. Y luego dice, ¿cómo no los va a hallar entonces en los hombres que moran en casas de barro en la tierra? Ese es el otro plano. ¿Seguro? Entonces, ¿quiénes son los seres celestes? Servidores celestes. No serán seres que, como nosotros ignoramos su origen y todo, que tengan alguna parentela con la humanidad. Primigenia. Humanidad es saber qué tiempo. Mejor no digo nada porque soy del INPE. ¿Quiénes son? Bueno, los ángeles sí sabemos, ¿no? ¿Y quiénes son los hombres? Los arrequetes sabemos. Pero ¿quiénes son los seres celestiales? Fíjense cómo las versiones van dando ciertas luces, porque no dicen todas las Biblias eso. En la Biblia corriente nuestra dice, ¿cómo dice? Siervos, pero con siervos nada más así no nos dice nada. Pueden ser ángeles, pueden ser humanos, pueden no serlo, pero ya cuando se concreta servidores celestes, separándolos de los ángeles que son servidores de los cielos, y los hombres que son servidores en la tierra. O sea que servidores de este estrato, servidores de este estrato y servidores de este estrato. Ahora, asómbrese usted de los servidores celestes han caído. ¿Qué se hicieron? Los que no cayeron, ¿cómo se quedaron? Inmortales, premiados, ¿en qué mundos? Vale, en el plano de arriba. Pues ahora bajemos al plano celeste, porque digo de ángeles. Los ángeles, hay ángeles que cayeron y hay ángeles que permanecieron fieles. Entonces, los ángeles que cayeron, unos están en prisiones eternas. Han de haber sido los de máxima peligrosidad, que los colocan en un lugar aparte en las prisiones. Otros andan libres y son caídos y sirven en la ecología divina. A otros se les deja volver a pecar en cuerpos. Fíjese qué diversidad de colocaciones. Pero a otros deben estar en algún paraíso, hermano. En algún lugar eterno. Porque los premiaron igual que van a premiar a los hombres que seamos fieles aquí para eternizarnos. Cierro ahí, porque yo creo que ya se está saliendo humo de la cabeza y a mí también. Vamos a cerrar ahí porque vamos a oír preguntas. Nos quedamos ni siquiera entramos a los 3 capítulos del Génesis. Solo es la introducción a los 3 capítulos del Génesis. Vamos a ver las preguntas.
¿Quién se va a lanzar al ruedo primero? Hoy no está Alex, si no sería él. ¿Quién se va a lanzar? Ninguno se anima. Ahí está, hay muchas manos por ahí, el micrófono. Ya está, ¿dónde? Que arranque pues el motor, porque por aquí hay manos, no sé, por allá. Aquí, muy bien. Vamos a ver. Doctor, ¿podríamos decir que el espíritu fue creado y el alma criada? Como algunos no hacen diferencia entre alma y espíritu, sino que los ponen juntos, que siempre están como gemelos, como que fueran dos almas juntas. Hay escuela en ese sentido, ¿verdad? Nosotros somos de la escuela, es decir, yo soy de la escuela de que creo que el alma es aparte del espíritu, aparte, no parte del espíritu, aparte. Alma, espíritu y cuerpo. Por lo que el Señor no entregó el alma, sino solo el espíritu. Bueno, entonces, el punto es que como que querés dar a entender que fue increada el Espíritu de Cristo. Creado. Ah, bueno, pero eso no agrega mucho porque también el alma. Ya. Pues pinta la cosa. Porque entonces, por ejemplo, la mujer, que según algunos relatos no fue creada después del hombre, porque el hombre fue creado en parejas, la humanidad pues. Entonces quiere decir que había mujeres antes de Adán, antes de Eva, perdón, ¿cierto? Entonces, si hubo mujeres antes de Eva, entonces la mujer no fue creada después del hombre. Lo que pasa es que está diciendo cómo fue creada, pero no que necesariamente haya sido después. Eva sí fue creada desprendida del hombre, pero de las parejas de Génesis 1:27 fueron criadas antes de Eva. Entonces, eso es para beneficio de la mujer, porque la mujer entonces no es un agregado al hombre, es una división y es una manufactura de Dios, igual que el hombre. Fíjense bien en eso. Porque Dios hizo al hombre con sus manos, pero la mujer también. La está haciendo con sus manos. Y una cosa curiosa que estaba leyendo, que dice que Dios durmió al hombre para hacer la mujer, para que no viera cómo la criaba. Y por eso la mujer sigue siendo un misterio. Un misterio bien misterioso. Porque nosotros no sabemos cómo la crió Dios. Solo sabemos que cuando la vio Adán, ya estaba hecha. Porque lo despertaron cuando terminaron la mercadería, ¿no? No vio cómo la manufacturaron, sino que la vio ya plena. Bueno, ahí estamos. Así que la creación, probablemente la creación del espíritu y la creación del alma. Por eso la mujer transmite, creo yo, el alma. Y el hombre transmite el espíritu. Muy bien. Dios lo bendiga, hermano apóstol. Aquí de este lado, a su derecha. Cuando el Señor entregó su espíritu a Dios, porque fue el espíritu del hombre, mi pregunta es, en la resurrección, ¿con qué espíritu resucitó? Volvió a él el espíritu que le encomendó al Padre, no que le devolvió al Padre, sino se lo en tus manos encomiendo mi espíritu, te lo recomiendo, todo te lo dejo aquí mientras lo vengo a tomar. Y él luego explica, yo puse mi espíritu para volverlo a tomar. Por eso es que es encomendado.
Usted deja una encomienda en una casa, la puede ir a recoger porque es suya. Pero no, si la devuelve ya no la puede ir a recoger. A menos que se la quieran dar. Pero si la encomendó, la recomendó, es porque es suya. Por eso Él nos recomendó que cuidáramos el depósito que hay en nosotros, porque no es de nosotros, el Espíritu Santo. Que lo cuidemos porque es un depósito. Entonces nada más lo encomendaron. Ok, ¿por dónde vamos? Hermano, todo buenos días, se lo bendiga. Cuando comentaba usted hace un momento de que Adán durmió para poder hacer Eva ahí, la palabra, la Biblia habla claramente, cuando habla de dormir, habla de morir. O sea, utiliza ese término dormir para sus santos. O sea, en cierta forma mató a Adán para poder hacer a Eva. Bueno, tomémoslo como que la traducción está correcta, sería en ese caso así. Pero ese matar de Dios también habla de que Lázaro murió. Al final dice, Lázaro murió, pero primero había dicho durmió, porque el vocabulario para él, inteligible para él, era que durmió. Pero como no lo entendieron los hombres, digo, pues se murió, es lo mismo, pero para ustedes es morir, para mí es dormir. Entonces hay una doble función, pero lo que sí acentúa, y esta es la respuesta a la pregunta, es que esta fue una operación muy especial en que a Adán prácticamente le hicieron una operación que no le hicieron a otros, porque las mujeres no salen ahora de los hombres. Mejor. Bueno, hermano, una pregunta era que usted está hablando de los espíritus ahí, del espíritu del hombre. Hay algo que yo viendo la Biblia me dejó una duda. Era sobre, sabemos que usted nos ha enseñado de que cuando Adán peca, muere el espíritu del hombre, ¿no? Y es echado del Edén. Y yo recorriendo la Biblia veía a Nabucodonosor, cuando Dios le habla a este impío, porque no era el pueblo de Dios, a través de Daniel, el espíritu de Nabucodonosor se turbó, dice. Y yo quisiera que usted me explicara eso, porque yo tengo el concepto, bueno, que el espíritu está muerto. Si él tiene el espíritu muerto, ¿cómo puede turbarse algo que no tiene? ¿Me podría responder a eso, por favor? Interesante, pero como para Dios los espíritus están existentes, aunque estén muertos. Tienen reacciones que Dios percibe. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no podríamos responder que el alma fue la que se agitó, ¿verdad? En vez de, porque a veces en las traducciones ponen que espíritu es alma y espíritu. Entonces uno no sabe distinguir, y las emociones prácticamente están en el alma, es decir, condensadas en el alma. Pero sea como haya sido, el hombre muerto, espiritualmente, tiene reacciones anímicas, tiene reacciones sensitivas, y tiene reacciones de turbarse y está muerto. Es decir, tú ves que los impíos se turban. Entonces sería la misma pregunta, ¿verdad? Con los nabucodonosores de hoy. Aquí está, ¿otra? Hermano. Dice esta pregunta, en el capítulo 20, versículo 22 de San Juan, dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La pregunta dice, ¿puede compararse el soplo del Padre con el del Hijo sobre sus discípulos? Yo creo que sí, aunque la traducción está mala. La traducción está mala, porque lo que dice ahí es, según las versiones más profundas, dice, les sopló, soplo santo. No, es decir, dice sopló, o sea, espíritu, que es lo mismo que soplo. Sopló Espíritu Santo, pero no el Espíritu Santo. Porque si hubiera soplado el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo hubiera sido dado antes de Pentecostés como persona. Y entonces, volviendo a la comparación que la pregunta hace, entonces cuando Dios Padre, Jehová, sopló, Elohim, sopló sobre Adán, sopló también soplo santo, pero no Espíritu Santo, para que sea igual. Entonces, si el Padre sopló vida
santa, pero no el Espíritu Santo, entonces es el mismo soplo que el Hijo dio a la nueva raza. Entonces la nueva raza, el soplo del Hijo es el engendramiento que es vida en la nueva raza, la raza del nuevo pacto. Entonces, del Génesis humano, el Génesis del hombre, el Génesis del hombre